Mi querida Puerta 35C, Irlanda de 1965. Se siente la humedad y el olor de la tierra mojada. Una de las almas más atormentadas que he tenido el placer de observar. Oyente, ven, te invito a conocer a James Ryan, sus primeros y últimos pasos. Prepárate, que esta no es una historia de triunfos, es de sufrimiento y muerte. Muchas muertes. Pero nadie mejor que James para contártelo con su propia voz. Qué estúpido es esto. Querido diario. No me siento cómodo con esto. No sé ni cómo empezar. A ver. ¿Y si intento esto? Hola, Dani. Soy yo, James. Bueno, dice la hermana María que escribir me ayudará a callar a los demonios, a calmar la rabia. ¿Rabia? Por favor. Solo me defendí. ¿Qué habrías hecho tú, Dani? Harold y su pandilla no paran, escondiendo mis cosas, empujándome, hundiéndome en la miseria del colegio. ¿Qué esperaban que hiciera? Sí, quizá exploté. Pero dime tú, ¿qué otra opción tenía? Ahora me suspendieron. En casa, papá perdió el control de nuevo y mamá solo me miraba con esos ojos vacíos. Esa mirada quema más que cualquier golpe. Y encima la señorita Dobell cree que deben internarme, solo porque reaccioné contra Harold. Dani, siendo honesto, creo que sí me descontrolé, pero me gustó. Me agradó ver ese miedo en los ojos de Harold. Fue extraño, como si por un instante todo ese ardor dentro de mí se convirtiera en un calor distinto, casi agradable. Y ahora al escribirlo siento cómo regresa esa sensación y me gusta. Me gusta. Hola, Dani. Hoy fue un lunes muy raro. Me desperté con los gritos de padre, que no encontraba las llaves, que estaba aburrido de todo. Mis hermanos y hermanas ya se habían levantado y se habían ido. Solo estaba mi madre en casa terminando de recoger la mesa cuando bajé al primer piso. Quise pasar desapercibido, pero mi torpeza se hizo notar. Derribé un vaso que estaba sobre la mesa y estalló en miles de pedazos al caer al suelo. Madre soltó un grito desgarrador, como si hubiera visto el mismísimo diablo. Dije perdón y empecé a recoger el desastre que había ocasionado. Ella golpeó la mesa para llamar mi atención, pero no me dirigió ni una sola palabra. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que me habló. Solo me miró con esos ojos muertos y entendí que debía dejar todo y marcharme. En el colegio todo estaba tranquilo, algo muy extraño. Harold no asistió a clases, quizás se enfermó. Fue uno de los pocos días en que nadie me molestó. A diario deseaba que todo acabara. Quería que fuera de noche y dormir, pero ese día no quería irme. Me sentía cómodo. Al llegar a casa, mis hermanos conversaban con mamá sobre su día. Quise participar y por algún motivo mi madre no se opuso a mi presencia. Casi ni me notó, y eso me permitió pasar un rato agradable en familia. Al menos fingir que éramos familia. Cuando llegó mi padre, llegó tranquilo. Al parecer le dieron buenas noticias en su trabajo. Incluso trajo una trucha fresca del puerto para cenar en familia. Un día muy raro. Pero me habría gustado que esta calma durara para siempre.
Pasó lo que muy dentro de mí sabía que pasaría. Lo de ayer no fue más que la calma antes de la tormenta. Preparando mi mochila encontré un papel con la siguiente nota. El viernes te las verás con Harold en el patio del colegio. Alguno de los secuaces de ese niñato debió haber metido el papel en mis libros. Creo que debo hablar con la señorita Dobell. Hola, Dani. Fue una pésima idea. Le conté a la maestra y me trató de mentiroso, que estaba inventando cosas para perjudicar a Harold, como si él fuese el alumno más ejemplar de nuestro nivel. ¡Qué rabia! Al parecer Harold la estaba pasando mal por la muerte de algún pariente y por eso no asistió a clase esa última semana. Zafé de que llamaran a mis padres al colegio. Dani, si lo hubieran hecho, habría sido mi final. Imagina cómo habría reaccionado padre. No me lo habría perdonado y madre, bueno, su indiferencia ya es más que suficiente, así que lo más difícil siempre es enfrentar a padre. Dani, quisiera que estuvieras a mi lado, que de verdad existieras y me dijeras que todo estará bien. Créeme que nada puede ser peor de lo que viví ese viernes. Tengo mucho guardado. Llevaba 7 días sin poder escribir porque tenía mi mano derecha lastimada, pero ya estoy un poco mejor. Te pongo al día. El viernes de la nota, Harold no apareció, así que pensé que era una broma de mal gusto y me tranquilicé. En la última hora de clases agradecí no haber agrandado el problema con la maestra. Me quedé tiempo extra ordenando el salón, pues era mi turno en la pizarra de deberes. Además que no quería llegar temprano a casa. Ese fue mi primer error. Al salir del aula mi vista se posó en el centro del patio. Ya no había maestros a la vista ni tampoco compañeros. Solo Harold y su tropa. Apenas mi mirada se cruzó con la suya, sentí un frío por todo mi cuerpo. Era como si me faltara el aire. Mis ojos empezaron a lagrimear y mi pecho se incendió. Tenía 2 alternativas: gritar como si no hubiera un mañana o correr. Pero no salían palabras de mi boca, ni tenía la energía para mover mis piernas del miedo que me invadía. De pronto estaba rodeado. Me empujaron hacia Harold. Podía ver en su rostro un rastro de lo que había pasado con su abuelo el día en que me defendí, y escuché su voz, quebrada, acusándome de haber causado dolor a su familia. Sentí un torbellino de empujones, de voces, de fuerza que me aplastaba. Y yo lloraba, repitiendo una y otra vez que no era mi culpa. Cuando se fueron, me puse de pie. Mi interior gritaba como nunca. Me sentía ahogado, pero muy acelerado. Y en ese momento, todo se fue a blanco. No fue un desmayo, no fue oscuridad. Fue un silencio total. Mis ojos estaban abiertos, pero no veía el colegio, no veía el patio, no veía nada. Todo era ruido y caos. Me sentía ligero, flotando. El ardor en mi pecho se detuvo. Los gritos se fueron. La rabia desaparecía, Dani. Lo hizo por la paz, querido oyente. El precio del arte es alto. Estaba frente a la puerta principal de casa, bajo la lluvia.
con las manos temblando, consciente de ese momento, pero preguntándome cómo llegué aquí, qué había pasado. Oía desde la puerta la risa de mis hermanos y de mis padres. Entré rápidamente y me encerré en mi habitación. Dani. Sentía una calidez brotando de mi pecho, una paz. Me recosté y respiré como nunca antes. Me sentía dichoso. No entendía por qué experimentaba esta sensación, pero todo fue efímero. Era la madre de Harold y los padres de los otros niños. Desde mi habitación alcanzaba a oír que algo le había pasado a Harold. Los encontraron en un terreno baldío, cerca de las vías del tren, lastimados. Me culpaban a mí, Dani. Yo realmente no recuerdo nada. Pero no te voy a engañar. Me sentía satisfecho al escuchar que les habían dado su merecido. Pero esa euforia no duraría. Dani, nunca había escuchado a mi madre gritar mi nombre. Escuché un portazo, pasos que subían como estampida por las escaleras, golpes contra mi puerta. Querían entrar a mi habitación, deseaban saber qué había pasado, pero no tenía respuesta para sus preguntas. A pesar del cansancio y de lo pesado que sentía mi cuerpo, me vestí y me lancé por la ventana. Salí ileso de esa caída. Caminé hasta llegar a las vías del tren donde supuestamente había ocurrido todo, en ese terreno baldío. Allí todo me resultó un poco más claro. Recordaba destellos, correr tras ellos, una furia descontrolada, voces pidiendo que me detuviera, y luego, nada. Cuando volví en sí, estaba de regreso en casa. Creo que algo dentro de mí cambió para siempre. Ay, Dani, algo malo pasa conmigo. Pero el sosiego que me envolvió después de todo esto es incomparable. No duré mucho en esa tranquila pero siniestra soledad. Padre me encontró y me aplicó su castigo. Esta vez no se limitó, ya que estábamos bastante lejos de las paredes de casa para contenerse. Ya en calidad de bulto, madre me llevó donde las hermanas y me internaron por un supuesto accidente que tuve en bicicleta. Aunque no hubo dolor, Dani, solo paz. Paz en mi cuerpo y mi corazón. Me gusta cómo se siente. Nuestro querido James se da cuenta de sus talentos ocultos, de la tranquilidad que le provoca, y lo que empieza a buscar.